Fernando Alonso realiza una salida absolutamente bestial, brutal en el primer Gran Premio de la Fórmula Uno de esta temporada 2026, aunque después no le ha servido para absolutamente nada. Bueno, sí, para demostrar por qué es uno de los mejores pilotos de la historia de este deporte y por qué a sus 44 años el piloto asturiano sigue siendo, si no el mejor piloto de la parrilla, quizás en el top 3 sin ninguna duda. Y es que la verdad es que lo que ha hecho el piloto asturiano con ese Aston Martin, un Aston Martin que no olvidemos que es absolutamente deplorable el rendimiento que tiene ahora mismo en la MR26, pues lo cierto es que Fernando, en una gala de lo que es su pilotaje, en una muestra de todo el talento que tiene, que no lo ha perdido absolutamente para nada, ha logrado escalar desde la posición decimoquinta en este caso, pese a que salía decimoséptimo, ya que tanto Hülkenberg como Piastri al final no han podido salir en el Gran Premio de Australia. Ha escalado hasta la décima posición, donde ha intentado aguantar un par de vueltas, pero después el rendimiento del coche y del resto de las escuderías se ha impuesto y por lo tanto ha ido perdiendo posiciones progresivamente, lo cual nos demuestra que el piloto asturiano sigue teniendo ganas de pelear en este circo del automovilismo, un deporte que cada vez está más en decadencia, que hay muchas quejas por parte de los pilotos, en el que, por ejemplo, Franco Colapinto, por culpa en este caso de Alpine y de la elección, la distribución de la energía de ese Alpine A526 no ha podido rodar de la forma que venía haciéndolo en los test de Bahrein y Montmeló, un Checo Pérez que por ejemplo ha realizado un gran premio muy sólido, muy solvente, con un Cadillac que necesita sobre todo seguir mejorando, seguir creciendo. No olvidemos que al final es una escudería completamente nueva, pero es que el piloto mexicano ha demostrado también por qué es uno de los grandes pilotos de la Fórmula Uno, con una pelea absolutamente brillante con Liam Lawson, al que la ha dejado en ridículo, demostrando que el piloto mexicano, si tuviese también unas grandes herramientas, un gran coche, estaría peleando por cosas importantes. Por otro lado, Carlos Sainz también se ha quejado de esta Fórmula Uno, el piloto español que decía que no se iba a quejar públicamente de la Fórmula Uno hasta que no viese realmente este primer Gran Premio de Australia, pues también ha despotricado en contra de la FIA por esta nueva reglamentación, por esta nueva normativa, donde estamos viendo unos coches que son absolutamente detestables, ya no solo por el sonido, sino por la manejabilidad, por cómo única y exclusivamente se adelanta de una forma matemática o sistemática, mejor dicho, que ha sido en este caso en las curvas 8 y 9, y la verdad es que el Gran Premio de Australia ha reflejado muchos adelantamientos, pero lo cierto es que más de la mayoría de los pilotos de la parrilla y sobre todo los aficionados de este deporte están completamente en desacuerdo, están frustrados, están cabreados también por el desperpento que hemos visto en este primer Gran Premio de la temporada. Es por eso que en el vídeo de hoy pues vamos a intentar realizar un análisis de todo lo que ha pasado en esta primera carrera de la temporada 2026, donde todo apunta, como dijimos en los test de Barcelona y de Bahrein, que Mercedes parte como el principal favorito para llevarse este año el campeonato, tanto el de pilotos como el de constructores, aunque habrá que ver también sobre todo si Ferrari es capaz de competir como lo ha hecho hoy de forma absolutamente brillante con Charles Leclerc sobre todo y con Lewis Hamilton. Pero como digo, si te gustan este tipo de vídeos, si te gusta la Fórmula Uno a pesar de estos cambios tan radicales que ha habido en este 2026, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte al canal, la segunda es dejar un buen like y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me comentes qué te ha parecido este primer Gran Premio de la temporada en Australia, en Melbourne. Ahora sí, empezamos con el vídeo. El primer Gran Premio de la temporada de la Fórmula Uno se presentaba realmente como una incógnita por ver si Mercedes iba a dominar de forma tan apabullante como se presuponía, por ver si Aston Martin realmente lograba completar la carrera, lograba completar en este caso las 58 vueltas al circuito de Albert Park, por ver también, por supuesto, esa remontada de Max Verstappen, también el rendimiento en este caso del campeón Lando Norris, esa zona media con la gran revelación que ha sido Audi, la escudería alemana que ha presentado
un coche muy llamativo, muy potente, teniendo en cuenta que al final es el primer año en el Gran Circo del automovilismo. Y también, por supuesto, por ver si realmente Alpine con Franco Colapinto y Pierre Gasly daban un paso al frente con respecto a 2025, teniendo en cuenta que el año pasado fue un año bastante duro y desastroso para la marca francesa. Y por otro lado, pues ver si Williams, con esos problemas que tuvo en la pretemporada con respecto al sobrepeso, lograba solucionarlos. Pues bueno, hemos podido despejar algunas dudas. Y la verdad es que por un lado tenemos a Aston Martin con numerosos problemas con el tema del motor Honda. Según han dicho, pues en este caso no ha habido tantos problemas con las vibraciones, aunque sigue existiendo en el AMR26. Parece en este caso que las soluciones que había buscado Honda han funcionado mínimamente, lo cual ya es algo positivo teniendo en cuenta de dónde venía el Aston Martin, un Aston Martin que ha pilotado Fernando Alonso durante 15 vueltas después de retirarlo, aunque luego ha vuelto a salir el piloto asturiano para intentar recabar el mayor número de datos posibles. Si bien es cierto que después Mike Rack, en este caso el jefe de pista de Aston Martin, ha declarado que la retirada del coche Fernando Alonso no ha sido por problemas con la unidad de potencia de Honda, lo cual demuestra que es algo bastante positivo, que quizás han mejorado, lo que no era muy difícil, ¿no? Después del desastre de los test de Bahrein, con respecto a esos test de pretemporada, en este caso la marca japonesa, pero no olvidemos que Fernando Alonso está a un mundo ya no de la cabeza de carrera, sino incluso de la mitad de la tabla, lo cual demuestra pues que queda muchísimo trabajo por hacer en Sakura. Queda muchísimo trabajo por hacer en la escudería británica y lo cierto es que única y exclusivamente han decidido parar el coche de Fernando para intentar mantener esos repuestos y que lleguen de la mejor forma posible a China, puesto que en el segundo Gran Premio de la temporada tampoco vamos a ver ningún tipo de mejora con respecto a la MR26, más solo tenemos que tener en cuenta pues que quizás Honda puede seguir mejorando con respecto a la fiabilidad, pero en cuanto al rendimiento de esa unidad de potencia no va a existir ninguna mejora y por lo tanto Fernando le va a tocar seguir sufriendo. Por otro lado, pues hemos visto graves problemas en la mayoría de las escuderías, sobre todo en la salida. Ha sido un auténtico esperpento como la mayoría de los pilotos han tenido problemas con el turbolash. En este caso, Ferrari ha demostrado que las salidas es un auténtico espectáculo. Charles Leclerc, que salía cuarto, se ha puesto de una forma totalmente brillante primero, adelantado a los coches como una auténtica máquina. Fernando Alonso también ha demostrado porque es uno de los mejores pilotos de la historia, porque desde el puesto 17 ha avanzado hasta la 10ª posición, ha pasado a 5 coches con una habilidad pasmosa, lo que le caracteriza al final al piloto asturiano. También ha salido muy bien Carlos Sainz, que se ha quejado amargamente, ¿no?, a la FIA de esta esperpento que son estos coches de Fórmula 1, puesto que lo que hemos visto hoy en Albert Park para el espectáculo ha sido totalmente dantesco desde mi punto de vista, totalmente desastroso, ya que hemos visto sí muchos adelantamientos, pero todos se producían en la misma zona del circuito y el único objetivo era cuando un coche pasaba al otro, automáticamente tenía que intentar recuperar el mayor cantidad de energía posible para que el piloto pues, de atrás no te adelantara. O sea, al final yo te adelantaba, perdía energía y entonces tú me volvías a pasar porque habías recuperado toda la energía que yo tenía. O sea, ha sido un auténtico esperpento lo que hemos visto, pero esto es a lo que nos vamos a tener que agarrar este año en el Gran Circo del Automovilismo. Y como decimos, por otro lado, ha sido un desastre desde mi punto de vista por parte de Alpine, porque yo consideraba que iba a ser la gran revelación este año en la Fórmula 1 y lo cierto es que la elección de la distribución de la energía en el coche de Franco Colapinto ha sido muy mala y por lo tanto está provocado que el piloto argentino pues haya intentado dar su mejor versión, pero el rendimiento ha sido bastante pobre. Sin embargo, Pierre Gasly sí que ha logrado puntuar, lo cual ya es algo bastante positivo con respecto al año pasado y demuestra que en este caso Alpine sí que quizás ha retrocedido con respecto a los test de Barcelona y Bahrein, pero todavía queda mucha temporada, todavía quedan muchas cosas por solucionar, por solventar y el trabajo también en Enstone va a ser bastante duro. La gran sorpresa para mí sin duda de este primer Gran Premio es Audi, es una marca completamente nueva en este deporte, en la Fórmula 1, ya han demostrado los alemanes
que ojito con ellos en el medio largo plazo, porque si siguen haciendo las cosas tan bien como las han hecho hoy, con ese noveno puesto de Gabriel Bortoleto, va a ser una escudería muy a tener en cuenta en los próximos años en la Fórmula Uno. Por otro lado, Max Verstappen, que ha sido quizás uno de los pilotos más críticos con respecto a todo este reglamento de la FIA, ha realizado una gran remontada, pero después en las declaraciones posteriores a la carrera se ha quejado amargamente de este espectáculo tan bochornoso que es hoy en día la Fórmula Uno, puesto que considera que al final los pilotos cada vez tienen menos incidencia en el resultado de las carreras, que tienen cada vez menos influencia en el pilotaje de estos monoplazas, donde al final el ingeniero que se encarga en este caso de las baterías, de distribuir la energía, tiene casi más relevancia que el propio piloto, demostrando que esto no es la Fórmula Uno que todos conocíamos. Por otro lado, Checo Pérez también ha realizado una gran carrera con un Cadillac que necesita seguir mejorando, necesita seguir progresando, necesita darle piezas y un coche al menos mucho más competente al piloto mexicano, porque las manos están ahí, el pilotaje está ahí. Ha tenido una batalla preciosa con Liam Lawson, a que le ha dejado absolutamente retratado. Y demuestra pues que en este caso, si Checo Pérez tuviese un coche más competitivo, daría mucho más que hablar en esta Fórmula Uno. Ferrari sí que ha realizado una gran carrera, sobre todo Charles Leclerc, que ha logrado mantener a raya durante muchas vueltas a George Russell. También Lewis Hamilton, que estaba muy pegado, en este caso al piloto británico, pero lo cierto es que la gran caga de Ferrari nuevamente está en la estrategia, puesto que cuando se ha producido ese virtual safety car por el abandono de Isaac Hadjar, en este caso, la mayoría de los pilotos han decidido acudir a boxes, salvo Ferrari, que ha mantenido a sus dos pilotos en boxes, algo que no le ha gustado nada a Lewis Hamilton, ya que consideraba que al menos uno de los dos tenía que haber entrado a boxes, en este caso para cubrir posición con George Russell. Y eso yo creo que al final ha perjudicado, en este caso, a la escudería de Maranello para haber logrado un resultado bastante mejor. Pero lo cierto es que Mercedes ahora mismo está en otra liga. Han ido de tapados en los test de Bahrein y en Barcelona, aunque realmente se veía que tenían un ritmo endiablado, que a pesar de que, sobre todo en Bahrein, se quejaban de que el motor igual no estaba al 100%, lo cierto es que aquí, cuando han abierto el grifo en Melbourne, en la primera carrera de la Fórmula Uno, han demostrado por qué van a ser los principales candidatos a ganar el título. Y habrá que estar muy pendientes, ¿no? De si Ferrari o incluso hay otra escudería o Max Verstappen, que después del fallo que tuvo el Red Bull, no el piloto, en esos entrenamientos de ayer, en esa sesión de clasificación de ayer, pues al final no hemos visto realmente cuál es el rendimiento que puede dar el piloto holandés con respecto a Mercedes y a Ferrari. No sabemos realmente si puede llegar a esa batalla, pero como decimos, la verdad es que el espectáculo, desde mi punto de vista, este año en la Fórmula Uno ha sido bastante dantesco. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dejar un buen like y comentarme qué os ha parecido este primer Gran Premio de la Fórmula Uno en Melbourne, una Fórmula Uno totalmente diferente, totalmente distinta, con un espectáculo que no es lo que estamos acostumbrados a ver y que se nos va a hacer muy difícil el hecho de acostumbrarnos a estos nuevos coches, a esta nueva reglamentación y sobre todo pues a esta nueva forma de conducción, donde al final los pilotos no tienen que ir a fondo en las curvas, no pueden tampoco arriesgar al máximo para intentar rascar unas décimas, sino que al final única y exclusivamente se deben regir a lo que les dice en este caso el ingeniero que controla sobre todo el tema de las baterías, de la energía, perdón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.